¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe. Pero... Hola, Laurita. Hola, Pato. Hola, Patita. Qué bárbaro. ¿Cómo sabía que estaba Pato? Increíble. Y no, hay códigos que tenemos que yo sé que está Pato ahí. Son medio masones ustedes. Medio de todo. Tienen signos. Sí, obviamente. Yo sé que está. Digo, Pato, estás entre nosotros. Pato. Ahí estamos, todo bien. Profe, si le parece nos metemos rápido porque tenemos que hacer docencia. Usted tiene que hacer docencia, por eso el profe. Si tendría que elegir un tema de política internacional en este momento, así nomás, ¿cuál elegiría? Mira, en realidad hay varios temas. Uno de los temas que nos ocupa y preocupa a los argentinos es la visita a Estados Unidos que hizo nuestro presidente, Javier Milei, en esa reunión de conservadores que se hizo en Estados Unidos, donde el exponente máximo fue Donald Trump. Eso por un lado. Por otro lado, a nivel internacional, lo que está pasando en Israel y en Gaza, y lo que está pasando también en Ucrania, son cuestiones también muy importantes y trascendentes. Así que le doy a elegir ahí a esa mesa tan distinguida, eligen el tema y desarrollamos el tema. Y a ver, como son tantas cosas, yo diría si se puede titular, por ejemplo, si yo le pregunto ¿a dónde fue, en términos así, qué fue? Como una especie de Ateneo realizado por, qué sé yo, la socialdemocracia argentina, pero esto es la derecha en Estados Unidos. ¿A eso fue o fue algo que trasciende una ideología en Estados Unidos? ¿En qué lugar dijo todo lo que dijo? En un espacio, me gusta tu palabra, Ateneo, ¿no es cierto? Un ámbito. En el mundo se están agrupando determinadas fuerzas. Las derechas conservadoras se van agrupando y van tendiendo lazos de alianzas y demás. Para recorrer, más o menos, estamos hablando de Bolsonaro y el bolsonarismo en Brasil, estamos hablando de en Europa, Víctor Orbán en Hungría, Fico en Eslovaquia, Giorgia Meloni en Italia, expresiones de la derecha conservadora mundial. En Estados Unidos lo tenemos a Donald Trump, que es un sector del republicanismo, digamos. En España lo tenemos a Vox, por ejemplo, que es la derecha más, la ultraderecha conservadora española, más a la derecha que el PP, digamos, que el Partido Popular. Claro. Entonces, en ese ámbito se encuentra Milei, que en realidad es una contradicción en sí mismo para Milei, no para la derecha argentina, que desde tiempos, por ejemplo, como la dictadura cívico-militar de 76 al 83, esta cuestión de ser liberal en lo económico, pero ser conservador en lo político y en lo social. Esto no ha sido contradictorio para la derecha argentina, pero sí lo es para Milei en particular, porque Milei tiene un discurso, digamos, libertario. ¿Por qué dicen libertario y no liberal? También a veces se autodenominan liberales, por supuesto, pero también le gusta usar libertario. Es como la cuestión filosófica de libertad en la máxima expresión, claro, que se contradice con lo conservador, ¿no? El conservadurismo no es amigo de la libertad, digamos, ¿no? Es la expresión social de dejar el status quo por los cuales llegamos hasta este punto, ¿no? Ligados a las iglesias o ligados a las religiones, depende del caso, depende del país, a los evangélicos, a los católicos, a los cristianos ortodoxos y demás. Entonces, esa es la expresión del conservadurismo, ¿no? Que no le gusta la comunidad LGTB, que no le gusta el matrimonio igualitario, que no le gusta la ley de la introducción del embarazo. Es decir, esa corriente. Entonces, ¿es compatible esa corriente filosófica con la corriente libertaria al extremo de un Milei que hace poco postulaba que no veía tan mal que se vendan personas o que se vendan órganos, porque en definitiva era la libertad de cada uno, ¿no? Llevado a una cuestión filosófica extrema. Es discursivamente al menos incompatible una con la otra.
De todas maneras, tenemos que ser realistas y darnos cuenta de que la derecha en este país tuvo ese discurso, ¿no? Por un lado, el laissez-faire, el dejar hacer, que el Estado no debe regular el mercado, que el Estado es malo, como dice Milei, el Estado es asesino, por un lado, pero por otro lado reprimimos la protesta social, entonces ahí sí está presente el Estado. Claro, pero entonces, aparte también en términos internacionales, el globalismo de la derecha o el supuesto globalismo de la derecha en los países emergentes contrasta con el nacionalismo de la derecha en los países centrales. Es que Milei sería un demócrata republicano en Estados Unidos. Claro, claro. Resumiría un poco de cada una de las... Porque el demócrata es globalista, liberal, globalista. Sí, sí. Es progresista hacia el interior de Estados Unidos, defendiendo relativamente defendiendo las minorías, pero hacia el exterior, bueno, tiene otro tipo de acciones y ustedes lo saben, ¿no? Lo que hizo Obama, por ejemplo, con las revoluciones de colores, que llevó en realidad más que colores, llevó mucha sangre por todo el mundo, Biden en Ucrania y demás. Entonces, por un lado es un Milei que está un poco mareado, que invita a su asunción a Orbán, que es un conservador europeo que estaría en la línea con Milei, pero también es muy amigo de Vladimir Putin, y sin embargo lo invita a Zelensky, y le da todo el apoyo irrestricto a Ucrania. Entonces, ahí se cruje, en realidad, Milei que parece no entender demasiado cómo funciona el mundo, y que quizás cuando fue a Estados Unidos con todos los conservadores le habrán dicho que la alianza está más como Moscú que con Kiev, ¿no? Quizás, no lo sé. A ver, y hablando de eso, ¿cuál es la situación, quizás de las últimas veces que pudimos charlar, a la de hoy, digo, de el frente ucraniano y todos sus aliados con respecto al compromiso con la batalla contra Moscú? ¿Hay un compromiso o ese compromiso se empezó a debilitar? Mira, en realidad estamos en un momento muy delicado de aquí a la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos. Creería que va a ser Donald Trump. Ahora hay unas cuestiones judiciales en Estados Unidos, sí, que hay algunos jueces que están intentando detener este camino que parece que no va a tener oponentes de Donald Trump como próximo presidente de Estados Unidos. Hay que ver, no está todo definido, pero ese camino desde acá hasta ahí va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque las fuerzas detrás del poder formal en Estados Unidos, el polo industrial militar, digamos, de Estados Unidos, que es el gran beneficiado de esta guerra y de casi todas las guerras, presionan demasiado como para que Moscú sufra lo que ellos denominaron en su momento una derrota estratégica en Ucrania. Y hay una decisión política férrea del Kremlin de no perder bajo ningún concepto esa guerra. Entonces, si lo llevan al extremo, estamos ante bueno, una situación delicada, donde, bueno, Macron, por ejemplo, en Francia dijo, no descartamos enviar tropas de la OTAN a Ucrania, a lo cual respondió Vladimir Putin, te va a pasar lo mismo que a Napoleón, y además a eso le agregamos las armas nucleares de Rusia. Sí, y aparte también decir que tanto, digamos, Inglaterra o el Reino Unido como Alemania y otros países dijeron, no, nosotros argentinos, o sea, no argentinos, pero nosotros en esa no vamos. Claro, digamos, no se subieron al caballito de Macron, digamos, sí, de Napoleón, pero sí están, de hecho hay algunos militares británicos en territorio ucraniano, se filtraron conversaciones, entre comillas, ¿no? Conversaciones del ejército alemán que hablan de sabotear y atacar con misiles el puente de Crimea. A esto está reaccionando Moscú y dice, todo eso va a hacer empeorar la situación, porque nosotros eso no va a hacer que retrocedamos, va a hacer que utilicemos armas cada vez más poderosas y la destrucción en Ucrania cada vez ser mayor. Y si detectamos tropas oficiales de la OTAN en Ucrania, vamos a atacar a los países de la OTAN. Y esto podría desembocar en la Tercera Guerra Mundial y una catástrofe nuclear. Es una locura, sinceramente es una locura. Pero bueno, digo, hasta la asunción del próximo presidente, porque Trump sabemos que tiene la idea de hacer las paces con Rusia. A Trump Rusia no es el enemigo,
y sentar a la mesa de negociaciones al gobierno de Ucrania, sea con Zelensky o sea con quien sea, y llegar a la paz. Por más que la paz sea una pérdida de territorios por parte de Ucrania, seguramente, pero bueno, es más importante estabilizar esa zona del mundo, porque corren riesgo de que la guerra se pueda regionalizar o aún peor todavía hacerlo social, ¿no? Última pastilla. Pregunto por esto. Todo el apoyo que podría tener el gobierno israelí en su ataque hacia Gaza, hoy dentro del mismo Israel, es el mismo sin tener en cuenta lo internacional, pero es el mismo, es vamos por todos, vamos a aniquilarlos. Hoy está eso como algo inamovible. Hay muchísimas críticas dentro de Israel hacia el gobierno de Netanyahu. En realidad es un gobierno de ultraderecha. Sabíamos cuando asumió que no era un buen mensaje para la paz. Obviamente que no nos imaginábamos esto de esta dimensión, pero sí sabíamos que cuando gobierna la ultraderecha en Israel y en muchos lugares del mundo, la paz empieza a traer miedo, digamos, porque esto es así. Entonces, la situación política en Netanyahu no es la mejor. Lo que pasa es que está en plena guerra, entonces no va a haber demasiados cambios. Pero seguramente una vez que pase esto, va a haber cambios en el gobierno de Israel. No es bueno, no es buena la imagen y demás. Ojalá que eso termine lo antes posible, porque lo está. Así como decimos que Ucrania está poniendo los muertos, más allá de que Rusia tiene sus bajas, por supuesto, también, pero en realidad es, digamos, el pueblo ucraniano, el ejército ucraniano, es Ucrania quien está siendo devastada. También una lástima que lo que está pasando en Israel, porque genera más odio, va a generar más violencia, va a generar más terrorismo. Esto no se termina con balas, se termina con otro tipo de políticas, termina con más diplomacia, con más mesas de acuerdos y no con violencia, porque la violencia lleva a muchísima más violencia. Esto no va a terminar, ni siquiera si se rinde jamás, no va a terminar. Va a continuar no hay un Estado palestino, va a continuar por años y por décadas. Profe, gracias miles, y bueno, el viernes va a ser el gran día. El viernes que viene usted va a venir acá, nos va a honrar con su presencia. Así que bueno, esto solamente fue un anticipo de lo que puede llegar a ser nuestras clases de los viernes con el profe en Relaciones Internacionales, Cristian Rion.